El que vaig a contar-los ara, del que anem a parlar ara en plaça Major, és molt important, i és allò que el nostre cos, allò que la nostra persona transmet i diu, però no a través de les paraules. És que en cada moviment que fem, en la nostra actitud, en com caminem, en com se sentem, és a dir, en la gestualitat, en les coses que no són verbals, també comuniquem. A voltes en consciència i a voltes no tan conscients. I saber utilitzar això com a armes per exemple, aconseguir un treball a que resulta interessant. A que sí? Pues ese és el tema del que anem a parlar ara mateix amb la nostra convidada, que és Sonia El Hakim. Sonia és analista, es especialista en comunicación no verbal. Analista entiendo porque analizas precisamente, supongo, no sé, la gama de gestos que las personas podemos tener y lo que queremos decir con ellos, ¿no? ¿O cómo se define el papel de analista? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Analista es una persona que se dedica a hacer análisis. Yo lo que hago es hacer análisis de comportamiento no verbal, bueno, pues sobre todo de políticos, porque es de lo que más juego da, pero bueno, de cualquier otra persona, pues famosos, bueno, pues quien se ponga por delante. Y, por ejemplo, el trabajo de los actores es, por ejemplo, controlar esa gestualidad cuando se pone en la piel de una persona que no tiene nada que ver con ellos, para representar un papel. Tendrán que controlar, aunque los gestos sean suyos, pero sí que hay un control de esa situación, ¿no? ¿O cómo? Bueno, ahí se puede notar, una persona que está un poquito entrenada en comunicación no verbal puede notar el actor que es un poquito mejor y el que lo hace un poquito menos bien. ¿Por qué? Pues porque cuando yo interiorizo realmente un papel, cuando yo de verdad siento lo que está sintiendo mi personaje, los gestos salen de forma inconsciente. Es decir, como en la vida real. Exacto, casi. Los gestos se desencadenan desde la parte límbica del cerebro, es decir, desde la parte inconsciente del cerebro, no desde la parte que da las órdenes de forma consciente. Si yo no interiorizo bien el papel y yo estoy haciendo como fingiendo, pero realmente sin sentir lo que de verdad está sintiendo el personaje, es muy posible que los gestos salgan un poquito a destiempo. Y ahí se nota porque el que está un poquito entrenado, el ojo le llama mucho la atención, chirría un poquito el gesto, porque el gesto, en lugar de salir un pelín antes que las palabras, sale a la vez o un poquito después. Y ahí es donde se nota el que es buen actor y el que no lo es tanto. I aquí és curiós. Bueno, ara que parlarem perquè Sònia donarà uns cursets este dissabte a Castelló, a l'Eurotel, però en la seva web, que és códigonoverbal.com, que vos convida que la visiteu, hi ha una part molt interessant que parla sobre el polígrafo, y yo, oyéndote ahora, pienso, tal vez puedes engañar al polígrafo si te crees lo que estás diciendo. Bueno, hay determinadas patologías, por ejemplo, que yo me creo mi propia mentira, o hay veces que repito tanto... O la fantasía, no. Efectivamente, hay veces que tú creas real. Sí, exacto, hay veces que yo tengo una fantasía y en mi cabeza lo que yo estoy diciendo es cierto, y ahí sí que te digo que no hay polígrafo que valga. De todas formas, lo que explico en esta última entrada del blog, que es a la que te refieres, la del polígrafo, es que realmente es una herramienta que lo que mide es el estrés, el miedo, la emoción de miedo. Y cuando mientes... Cuando mientes puedes tener miedo a que a ti te pillen, pero también cuando no mientes puedes tener miedo a que no te crean. Si yo tengo mucho que perder en esa mentira que tú en esa pregunta que tú me acabas de hacer, y yo tengo mucho que perder si tú no me crees, a mí me puede dar también miedo o estrés el que tú no me creas, el pensar, ostras, igual no me cree. Y se van a desencadenar los mismos cambios fisiológicos, que es lo que mide el polígrafo, que si te estuviera mintiendo. Con lo cual, como herramienta única no es válida, no sirve. Por eso no acaba de ser, si se utiliza científicamente, se utiliza como un añadido, no es una prueba a nivel policial, por ejemplo. Efectivamente, es una prueba que se puede utilizar como un indicador más, pero como se utilizan otros indicadores verbales y no verbales, pues este podría ser uno más. Pero es que hay en algunos sitios en los que, no te hablo tanto de España como en América, pues que lo utilizan como prueba única, y eso es un problema. Anem ara ja a l'actualitat. Sonia, este dissabte a Castelló, a l'Eurotel, donarà dos xerrades, una de matí i de vesprada. Entiendo que todas giran en torno a la comunicación o a los códigos no verbales. Yo solo enseño eso, no sé de otra cosa. Ahora de eso lo que quieras, pero solo de eso. Sí, eso ya, bueno, es inabarcable. Mira, por la mañana va a ser un curso
más enfocado un poquito más al plano profesional. Realmente todos mis cursos sirven para la vida personal y para la vida profesional, porque es muy difícil en comunicación no verbal distinguir entre un ámbito y otro. Cuando hay dos personas hablando, ahí hay comunicación no verbal, sea profesional o personal. Pero bueno, los ejemplos y todo eso, pues los enfoco un poquito más al plano personal. Ahí vemos una herramienta muy potente en el curso de la mañana, que es para en 2 minutos... Tenemos fotos tuyas de algunos cursos que es esa página de códigonoverbal.com. Sí, pues te decía, vemos una herramienta muy potente para en 2 minutos, conforme yo veo a una persona, cómo actúa, cómo se mueve, cómo camina, con qué voz habla, poder perfilar qué patrón de comportamiento tiene esa persona. De esta forma, ya hay una información. Sí, totalmente. Y de esta forma yo puedo predecir en cierto modo su comportamiento y además me puedo adaptar a su comportamiento, a su patrón de comportamiento. ¿Con qué objetivo? Pues para congeniar mejor. ¿A ti no te pasa que cuando conoces a una persona, en la primera conversación, intentas encontrar los puntos en común con esa persona? A ver en qué nos parecemos. Sí, a ver qué cosas... Y a lo mejor acabamos hablando de gatos, porque resulta que tú tienes un gato y yo también tengo un gato. Y ese es nuestro tema en común, ¿no? Nuestro punto de unión. Bueno, pues si yo entiendo cómo te comportas tú, yo me puedo adaptar en cierto modo, sin perder por supuesto mi personalidad, pero en cierto modo me puedo adaptar a ti para que congeniemos mejor. Facilita la empatía. Totalmente. Está demostrado que en relaciones efímeras, en relaciones cortas, como puede ser una venta, como puede ser una entrevista de trabajo, como puede ser una reunión con una persona, yo qué sé, con un cliente, lo que sea, pues todos estamos más a gusto con personas que se parecen a nosotros. Si yo, en cierto modo, bueno, pues me adapto a tu perfil, pues entonces nos vamos a sentir más cómodas. Tú, sobre todo, vas a estar mucho más cómoda conmigo. Y entonces hay determinadas situaciones en que a mí eso pues me viene muy bien. Por ejemplo, si estoy en una entrevista de trabajo, pues que el entrevistador esté a gusto conmigo, caray, dime si no marca la diferencia. Y lo que pasa es que lo que viene a ser código no verbal o gestos, que es todo desde la manera de andar, manera de movernos o no movernos, también es información, supongo, ¿no? O de arquear una ceja o de lo que sea. Lo hacemos de forma inconsciente en realidad. Tú no estás pendiente, bueno, yo en mi caso, ¿no? No estás pendiente de ahora muevo una mano, ahora camino, sin embargo el día que estás triste caminas más lento, por ejemplo. Sí, efectivamente. Si estás más contento, caminas más así, ¿no? Hay una dualidad entre gestos conscientes, gestos que yo hago adrede, y gestos inconscientes, gestos que hacemos sin darnos cuenta. Entonces siempre hay una dualidad. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, un gesto consciente podría ser que yo coja y te diga, mira, eso está ahí, te he señalado, eso es un gesto consciente, o que te digan, está todo bien. O súbeme, pues si soy submarinista, súbeme que me estoy ahogando. Esto también sería un gesto consciente, ¿no? Súper importante, además. Sí, es distinguir la situación. Sí. Entonces, esos son gestos conscientes. Y luego están gestos inconscientes, que es, por ejemplo, pues que yo lleve la pierna un poco más hacia atrás cuando estoy sentada, a lo mejor pues me estoy distanciando emocionalmente de lo que estoy diciendo, o que cruce de una determinada forma las piernas, o que haga determinados gestos con las manos, o efectivamente las expresiones faciales, que arquee una ceja, como acabas de decir. Todo eso ya pueden deberse a zonas inconscientes del cerebro que están dando órdenes en función de mi estado de ánimo, de mis emociones en un momento dado. Como tú bien dices, cuando yo estoy bien, cuando estoy segura de mí misma, pues ando de una forma, hablo de una forma, y el día que estoy un poco pocha, pues todo se viene como, se contrae, la postura es más contraída, la voz se quiebra, es más, hablo más bajito, etcétera. Pues todo eso es más bien del lado inconsciente. Y de ese lado inconsciente podemos pasar al consciente, o sea, podemos controlar o dominar algunas situaciones. Me decías, por ejemplo, de cara a una entrevista de trabajo, que es súper importante para nosotros, o si eres un comercial, de cara a conseguir unas ventas. ¿Eso se puede trabajar? Algunas cosas sí y otras no. Todo no se puede trabajar, y yo te diría que todo no se debe trabajar. Mira, porque eso es muy interesante. Sí, porque al final, y de hecho hay algunos profesionales que te cambiarían toda la gestualidad, y al final pareceríamos robots, o sea, estaríamos actuando como si fuéramos robots, y no es natural. Como te decía, en los tiempos se nota mucho, aunque sea de forma inconsciente, no hace falta que la otra persona tenga un entrenamiento, le chirría algo cuando yo no hago el gesto de forma natural, cuando no nace fruto del verdadero estado de ánimo. Entonces, a lo mejor yo me voy a una entrevista de trabajo, te voy a poner un ejemplo muy concreto. Vale. Tú imagínate que yo he ido a un curso y me han dicho,
tú pon las manos, que esto lo dicen mucho, tú pon las manos así, en V o en campanario o en ojiva, se dice de todas formas, porque eso da sensación de seguridad. Y de hecho verás a muchos políticos, a mucha gente que pone las manos así cuando habla en público y todo esto. Pues me parece un gesto súper... Bueno, pues muchísima gente lo hace. Wow, sí. Entonces, lo hace además de forma consciente, porque le han dicho que eso es un gesto de seguridad. Efectivamente, cuando nace fruto del verdadero estado de ánimo, cuando yo de verdad me siento segura, porque tú me has hecho una pregunta en la que yo estoy confiada, imagínate que estamos en la entrevista de trabajo, y tú me haces una pregunta que digo, hombre, yo este es mi tema, y yo de esto sí que sé. Hombre, pues yo hago un poquito de manos en V porque es un momento de confianza. Pero otra cosa es que yo lo haga adrede, y desde que entro por la puerta te digo, hola Gemma, buenos días, y hasta que me voy, adiós Gemma, buenas tardes. Y tú te chirría, te queda raro, dices, ¿y esta qué está haciendo? Y a lo mejor no te has fijado expresamente en esas manos que estoy yo poniendo, pero te queda raro y te da la sensación, aunque sea de forma inconsciente, de decir, esta no sé qué tiene, pero no me acaba. Mira, me ha contestado todo muy bien y tal, pero hay algo que no me acaba. Bueno, pues a lo mejor lo que no te acaba es que yo no he tenido una gestualidad natural. No me has visto natural, por eso me preguntabas, ¿esto se puede entrenar? Pues algunas cosas sí, podemos hacerlas adrede y otras no deberíamos hacerlas adrede. Hemos de tener en cuenta que, por ejemplo, una entrevista de trabajo no es una situación natural, quiero decir, ahí vamos especialmente nerviosos, sí. Con expectativa o no, y todo eso sale por algún lado, imagino, ¿no? Pues en el curso de la tarde enseño algunas posturas que podemos adoptar para ponernos un poquito menos nervioso. Date cuenta que cuando yo estoy en una situación estresante, como puede ser una entrevista, como puede ser ir a hablar en público porque tengo que hacer una presentación de un producto o una presentación delante de la empresa del informe de ventas, yo qué sé, cualquier cosa de estas, pues hombre, es una situación especialmente estresante. Sí. Si yo cojo y modifico de forma puntual determinados gestos que a mí me han dicho que no puedo hacer, pero la emoción de miedo, los nervios vienen de la emoción de miedo, está ahí, date cuenta que es como ir al médico y que el médico, porque tienes fiebre y que el médico no vea por qué tienes fiebre, sino que te dé algo para que te baje la fiebre. La fiebre es el síntoma, pero hay que ir a la causa. La causa de que yo haga determinados gestos de nerviosismo está precisamente en esa emoción de miedo. Mientras hablamos vemos fotos de distintos gestos, maneras bueno, de mira, sentarnos. ahí tienes algunas posturas de las que pondré en el curso, en el de la tarde, porque cuando yo adopto determinadas posturas, como son estas, se ha demostrado en un estudio científico, hay algunas posturas que se han llamado poderosas, que hacen que cuando yo adopto esas posturas se generan unos cambios hormonales que hacen que yo me sienta más confiada y menos nerviosa. Aumenta la testosterona, es decir, una hormona que tiene que ver con la sensación de confianza, de asumir nuevos retos, y disminuye el cortisol, que es una hormona que tiene que ver directamente con el estrés. Si yo adopto durante 4 o 5 minutos esas posturas, justo antes de entrar en esa situación estresante, como puede ser la entrevista de trabajo o la reunión, quiero hacerte una pregunta también. Ahora. Pues si yo adopto esas posturas, se generan cambios hormonales que hacen que yo me sienta más confiada y entre ahí comiéndome el mundo, que es de lo que se trata. Muy interesantes. Y había una foto que es nieve una medicina. Sí. Que esto a veces te da sensación de seguridad, pero luego hay una leyenda urbana, que yo no sé si es verdad, que te voy a preguntar, que es como de poner una barrera. Pues depende, depende. El cruce de brazos es un debate, como tú dices, es un debate que hay, que mucha gente dice, no, eso es un cierre a la comunicación, eso es que estás a la defensiva. Bueno, pues a veces sí, a veces no. A veces simplemente, imagínate que estamos pues ahí fuera antes de entrar aquí, estamos hablando tranquilamente tú y yo, y tú me estás contando algo y es una postura que suele ser una postura de escucha, yo te estoy escuchando y cruzo los brazos por comodidad, porque me he cansado de tener los brazos caídos. Es que no sabes qué hacer. Claro, me he cansado ya de tener los brazos caídos y cruzo los brazos. Entonces, en ese momento, ¿qué cierre hay? No hay ningún cierre a la comunicación. Eso es muy interesante porque el mismo gesto, según el contexto y según el momento, eso es importantísimo. La información que te da es una o es otra, ¿no? El contexto es una de las reglas fundamentales dentro de la comunicación no verbal. Hay distintas reglas, pues el contexto es una de las reglas que hay que cuidar mucho. El mismo gesto en diferentes contextos tiene connotaciones diferentes. Te pongo un ejemplo. Sí. Yo enseño, por ejemplo, algunos gestos por la mañana y por la tarde. En el curso de la tarde, en el último apartado, que es el de seducción, el mismo gesto, en un contexto de seducción, tiene connotaciones de seducción.
pertenece a una persona que está seducida. Y es el mismo gesto que a lo mejor hemos visto por la mañana, que en un contexto normal de una reunión, de una negociación, simplemente indica pues una escucha calurosa, estar a gusto con una persona, me está gustando lo que me estás diciendo, y por la tarde en seducción tiene otra connotación, el estar a gusto con una persona o el que me esté gustando, lo que me estás contando, el proyecto, por ejemplo, que me estás contando, pues por la tarde en seducción ya es otra connotación. Como ves, el contexto es importantísimo. Aquí también una fotografía, bueno, estas son fotografías de xerrades que ha donat Sonia, pero por toda España te mueves. Sí, sí, y estuve además en Colombia, sí, vivo cerca de Castellón, además, sí. Por Pedalmenara viu, pero ella per tota España dona estas xerrades. ¿Cómo lo hacéis esto? ¿Se ponen en contacto con vosotros? Entiendo que ya os conocen. Tenemos dos vertientes. Yo, por un lado, pues la gente que me conoce pues me va contratando entre semana, pues para un congreso de inmobiliarias, pues para uno de mediadores de seguros, sí, porque para cursos que sí, en colectivos laborales o en empresas incluso. Sí, totalmente. Pues en el Colegio de Abogados de Valencia también he dado varios cursos y ahora voy a dar otro en junio. Bueno, pues eso entre semana. Y luego el fin de semana es cuando estoy como Código No Verbal, que es un proyecto que empezó hace un año, y lo que hago es que los organizamos nosotros, los cursos los organizamos nosotros, pues por toda España, nos movemos por toda España. Y ¿cómo nació? ¿Cómo se os ocurrió? Pues la verdad es que... ¿Fue una consecuencia a lo mejor de...? No, fue las ganas también de ir a más sitios, de abarcar más, de no quedarme en Valencia, porque bueno, pues Valencia está muy bien, pero... El mundo es muy grande. Claro, el mundo es muy grande y yo siempre he tenido vocación de ir un poco más allá. Entonces es un proyecto, pues hay una página web con muchísimos análisis, también con entrevistas, bueno, hay un montón de cosas en la página web y realmente lo que hacemos es eso, dar cursos por toda España, poder llegar a todos los rincones. Sí que hay una característica muy concreta de Código No Verbal y es no queremos que nadie deje de venir porque no puede pagarse un curso. Y el que entre en la página lo verá, los cursos están al alcance de todo el mundo. Sí, cualquier persona puede pagarse un curso de Código No Verbal, porque precisamente lo que queremos es que no haya ningún tipo de elitismo en el conocimiento. El conocimiento no debería ser elitista, el conocimiento debería estar al alcance de todo el mundo. Entonces a mí me viene gente de todo tipo, me vienen pues, profesionales, yo que sé, abogados, me vienen pues, policías, suelen venir bastante, médicos, enfermeros, bueno, viene de todo, vienen estudiantes, muchísimos estudiantes, que a mí me encanta además que vengan estudiantes universitarios, un montón, y personas que a lo mejor, pues un jubilado que viene y aparece porque le llama la atención, dice, oye, pues esto me apetece saber de esto, viene de todo tipo. Y existen unas coincidencias, porque son cursos muy diferentes, pero existen coincidencias en cuanto a preguntas, hay algo que diga, se repite mucho en todo tipo de cursos estas curiosidades, sí. ¿O no? ¿O es muy diferente? Según? No, bueno, siempre hay algunas preguntas que suelen caer. Suelen caer esas, pero a mí me gustan mucho las que son diferentes, porque esas son las que me hacen a mí avanzar también y aprender. Y a veces me ha pasado, porque hay algunos profesionales que no les gusta, ¿no?, que les pregunten. A mí me encanta porque eso me permite pues saber cada vez más. ¿Por qué? Porque son las que me permiten, a lo mejor la primera vez que me la hacen, me quedo así, digo, pues no estoy segura. Pero claro, y esa es la que a la siguiente me la sé de pe a pa, porque ya me he ocupado yo de aprender, y es la mejor forma al final de aprender. Pues son los propios alumnos los que te van replanteando determinadas cosas que tú a lo mejor no habías caído, y bueno, pues lo que no piensa uno, piensan dos, ¿no? Y cuando eso se multiplica por muchos, pues imagínate. Y en cualquiera de estos ámbitos de entrevistas personales o de conversaciones, no hace falta que sean entrevistas, hay algo así como elemental, quiero decir, cuidado, la mirada es importante, que no la escondas, no sé, no tengo ni idea, yo lanzo así preguntas, o pues yo por ejemplo soy de mucho gesto y a veces pues igual se ha de reprimir una un poco, no sé, ¿existen así unas máximas que van bien para todos? Realmente, como te he dicho antes, no deberíamos ir por ahí modificando el comportamiento. Pero, por ejemplo, sí que explico lo de las miradas, ya que lo has dicho, pues hombre, mantener un contacto visual adecuado no quiere decir 100%, quiere decir adecuado. No, es que a veces uno que te mira mucho te intimida. Te intimida. Sin querer y dices, ¡ay! A no ser
que estemos en un contexto de seducción. Ay, bueno, y ahí el 100% si te mola, es bienvenido, ahí el 100% es bienvenido, o sea, ojos a ojos 100% está muy bien. Pero si no estamos en ese contexto, que es en todas las demás situaciones, yo no puedo estar 100% del tiempo mirando a una persona, pero tampoco me debería quedar por debajo. Te voy a poner un ejemplo, Rajoy. Rajoy tiene un contacto visual por debajo de lo habitual. Hay unos porcentajes aproximados de lo que es habitual. Bueno, pues él tiene un contacto visual por debajo de lo habitual y eso le resta un poco de credibilidad a la hora de dar su mensaje. Que por otra parte esto, por ejemplo, es frecuente en personas tímidas, a lo mejor, ¿no? Sí. Puede ser por timidez, pero también puede ser, por ejemplo, porque es una persona que necesita más tiempo para reflexionar lo que tiene que decir. Cuando yo estoy pensando en lo que tengo que decir, pues es muy probable que aparte la mirada. Por eso cuando estamos hablando, cuando soy yo la que habla, miro menos tiempo que cuando yo escucho, cuando eres tú quien está hablando, porque yo necesito tiempo para estructurar el mensaje que te tengo que decir. Pero cuando necesito más tiempo que otras personas, aparto más la mirada. Entonces se me puede percibir como una persona falta de confianza o falta de seguridad en mí misma o pues eso, falta de credibilidad. Y eso le ocurre en este caso a Mariano Rajoy. Te pongo este ejemplo muy reconocible porque es muy llamativo cómo aparta la mirada constantemente. Y porque además eso, de los políticos te preguntan mucho, imagino. Bueno, no te lo puedes imaginar. Oye, que estoy pensando yo que con Trump será divertido incluso. Bueno, con Trump lo único bueno que yo le puedo sacar a esta persona es eso, que da mucho juego no verbal, porque tiene muchísimas cosas, es una persona... No solo él, porque fíjate que en redes se ha colgado mucho las reacciones de su mujer, de sonreírle y cuando se gira ponerse seria, de apartarle así la mirada, y eso también es información. Bueno, eso fue un GIF que se hizo, creo que sé a cuál te refieres, se hizo viral, pero era un GIF. Un GIF es lo más parecido a una imagen fija. Un GIF dura muy poquito, 2 segundos, 3 segundos, y es lo más parecido a una imagen fija. Mucho cuidado con sacar conclusiones no verbales de una imagen fija. Mucho cuidado porque, de hecho, hay muchos tuiteros, hace poco escribí un post sobre eso, que de una imagen sacan una gran conclusión. Y me estoy acordando ahora mismo de una imagen cuando fueron uno de los últimos atentados, ya la verdad es que ha habido tantos que a mí ya he perdido la cuenta, y pasaba una chica con pañuelo hablando por el móvil y había, no sé si te acuerdas de esa imagen, y había pues alguien que había estado... que estaba en el suelo y que le estaban atendiendo y tal, y ella pasaba. Bueno, pues hubo un tuitero de estos que tienen miles de seguidores, pues que ya estuvo diciendo que fíjate, pasa por delante y qué poca sensibilidad y tal. Bueno, pues realmente es que es una imagen fija y de ahí no se pueden sacar grandes conclusiones, porque tú no sabes si en el medio segundo de antes la chica se había parado ya y había dicho os ayudo y le habían dicho que no, que siga, o no sabes lo que ha pasado. Realmente cómo hay que hacer análisis, cómo habría que sacar conclusiones cuando ves la escena, y la escena implica vídeo. Y en escenas así duras, estoy pensando en accidentes de coche, por ejemplo, tú vas conduciendo y te cruzas, hay quien quiere mirar a toda costa y hay quien que no puede, es que también tu sensibilidad en esos momentos... Sí, hay personas más emotivas, claro, hay personas más emotivas, personas menos. La pobre chica esta del teléfono, vas a ver. Bueno, además es que en ese análisis que hice, bueno, expliqué que no se pueden sacar conclusiones, pero además justamente en esa foto se veía claramente la expresión facial de ella, que era de miedo. Esa chica seguramente había estado en la misma escena del atentado, como todos los demás, y la chica lo que estaba era asustada y a lo mejor estaba llamando a su familia para decirle, oye, que estoy bien, que no me ha pasado nada. Y la expresión facial tenía los movimientos musculares que pertenecen a la emoción de miedo, con lo cual, pues muy bien tampoco estaba la chica. Y luego estas cosas que dices, si te rascas aquí es que no te interesa, si miras para allá, ¿eso es verdad? ¿O hay también un poco de leyenda o de literatura? No, bueno, hay algunos indicadores, pero son indicadores. Yo siempre explico, un solo gesto no es nada, puede ser una pista de que esa persona pues puede que esté pues en lo que significa ese gesto, pues como tú dices, pues a lo mejor me interesa, un gesto que significa me interesa, pero es solamente un gesto. Los gestos, que es otra regla dentro de la comunicación no verbal, antes hemos hablado del contexto, pues hay otra regla que es la del conjunto. ¿Qué quiere decir la regla del conjunto? Pues que los gestos aparecen en frases. Hay frases de gestos. Cuando alguien está en una situación, te pongo un ejemplo, cuando alguien está seducido, no aparece un gesto,
aparece un montón de cosas todas a la vez. Cuando alguien está mintiendo, no aparece un gesto, no aparece una cosa, aparecen un montón de cosas todas a la vez. En cada persona diferentes, no siempre las mismas, pero diferentes indicadores. Entonces, si yo solamente veo uno porque, oye, solamente he ido a un curso de 4 horas y no me da la vida para más, porque no llego a estar pendiente de lo que está diciendo esa persona y además estar pendiente de toda su comunicación no verbal, no puedo. Bueno, pues si solamente he visto eso, tengo una pista de cómo está esa persona, pero no tengo más que eso, nunca puedo sacar una gran conclusión de un solo gesto. Esto es importante porque, claro, si no, tendríamos un montón de falsos positivos en muchas situaciones, de yo pensar que esa persona está así y realmente no está. Los gestos fallan, todos los gestos, no hay nada en comportamiento no verbal que sea 100% fiable, nada. Esto no son matemáticas, esto es... es la vida. Claro, esto es no verbal. Pero entonces... es un trabajo completamente psicológico, o sea, me refiero al tu análisis, lo que tú trabajas, como Sonia, ¿no? Y es un conjunto de muchísimas cosas, es que lo veo complicadísimo de analizar. Sí, fíjate. Hay una parte natural que te dirá, ay, sí, qué fácil, a mí una persona nada más llega ya me da la sensación de si tiene un día bueno, si tiene un día malo, sobre todo los compañeros que conoces más, tal y cual. Pero luego... pues no hay ahí para investigar. Cuando te pones ahí al detalle es todo mucho más difícil, porque precisamente lo que tengo que huir es de esa sensación. O sea, la palabra sensación yo no la puedo usar. De a mí veo esto y me da esa sensación. No, te da esa sensación porque ¿qué has visto exactamente? Y eso es mucho más difícil. Date cuenta que cuando se hace un análisis, cuando vemos la expresión, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, imagínate que yo veo una cara y veo que esa persona ha puesto cara de miedo, por ejemplo, cara de tristeza. Yo de ahí tengo que hacer el proceso hasta llegar a qué emoción tiene esa persona, es decir, hay que hacer como un proceso inverso. Una persona siente una emoción porque ha habido algo que ha desencadenado esa emoción, ha habido un desencadenante que hace que esa persona sienta una emoción y que exprese esa emoción, en ese orden. Yo solo veo la expresión de la emoción y tengo que ir hacia atrás. Falta mucha información. Y tengo que buscar qué desencadenante ha ocasionado que esa persona exprese esa emoción, con lo cual, como ves, es bastante complicado y efectivamente tiene bastante rollo psicológico por ahí. Sí. Es difícil y es apasionante, pues lo estás contando y es fascinante, vamos. Sobre todo porque es algo que todos vivimos y todos compartimos. Y me ha parecido sobre todo muy importante que digas, no tenemos que desvirtuar cómo somos, de forma natural, que decimos, qué gestos adoptamos. Lo que sí es interesante y se puede aprender es a interpretar al otro, y esto, o sea, facilitar la comunicación es facilitar la vida, que tú puedas entender esos gestos a qué vienen. A lo mejor te pita, pues eso, un mal rollo, un enfado, si puedes entender que esa persona viene porque tiene un mal día, porque, etcétera, ¿no? El comprender que alguien está en una determinada situación, en un determinado estado de ánimo, en una determinada emoción, a mí me ayuda muchísimo. No necesito cambiar mi gestualidad para entender que esa persona está así. Entonces, como te he dicho antes, hay algunas cosas que sí que podemos modificar, se pueden utilizar algunas herramientas de comunicación no verbal. Por ejemplo, en el curso de la tarde explico el rapport. ¿Qué es el rapport? El rapport es una herramienta que se utiliza a nivel personal, pero se utiliza también mucho en negociación. El rapport está basado en la empatía, en la emoción de empatía, es decir, en sentir un poco lo que siente la otra persona. Y lo que hace es que cuando yo tengo una persona enfrente totalmente bloqueada, que no me quiere escuchar, que estamos como en otra sintonía, tú estás en AM y yo estoy en FM, estamos totalmente fuera de sintonía, fuera de onda. ¿Cómo hacer para que esa persona sintonice conmigo? Cómo activar la empatía de esa persona. Y esto es una herramienta no verbal que si se sabe hacer, que es lo que explico cómo hay que hacerla, yo puedo hacer, tú imagínate, ejemplo típico, que le hemos echado la bronca al hijo. Y lo típico que se ponen los críos, que no te quiero escuchar y no te quiero escuchar para nada. Bueno, ¿cómo hacer para que esa persona, sí, ¿verdad? ¿Te suena? Lo conozco. ¿Cómo hacer para que esa persona se abra y por lo menos, no digo que se ponga de acuerdo contigo, pero esté receptiva, te quiera escuchar? Y esto, fíjate que es una herramienta, es no verbal. Ay, esto es una herramienta, bueno, verbal y es una herramienta. Es una herramienta importantísima, necesaria. Sí, y se utiliza, como ves, en el terreno personal, pero se utiliza también en el plano profesional. ¿Cómo hacer para que un cliente, por ejemplo, lo típico que entra el comercial en el negocio del cliente y el cliente no necesito nada. ¿Cómo te lo ganas o cómo lo seduces profesionalmente?
no es tanto de seducir, sino de hacer que el otro active su empatía. Es una herramienta que se utiliza para eso, qué chulo. para abrir los canales de comunicación. Realmente es eso lo que hace. Entonces, fíjate, ese tipo de cosas sí se pueden modificar a través de la comunicación no verbal. Ahora, que yo vaya por ahí poniendo las manos así, yo misma ahora mismo, yo no sé cómo estoy poniendo las manos. Si pero no puedes no pensar, o sea, es lo que te sale de natural. Claro, porque si yo estuviera moviendo las manos conscientemente, no las movería como toca, de forma natural, porque parecería un robot. Y eso se notaría, y al final la gente que me está en este momento viendo diría, esta tiene algo, esta le noto yo algo, y no, a lo mejor no sabrían exactamente qué, pero notarían que hay algo raro que no va bien. Por eso digo, no todo se debe modificar, algunas cosillas sí, hay algunas herramientas de comunicación no verbal muy útiles y muy buenas, pero lo mejor de la comunicación no verbal es entender a la otra persona. Si yo consigo entenderte a ti, ¿cómo estás? ¿Te está gustando lo que te estoy diciendo? ¿Estás receptiva? ¿Hay algo que no estás segura de lo que estás diciendo? Si yo consigo entender todo eso, caray, ya tenemos ahí todo un camino andado, sí, muchísimo, porque yo me puedo ir adaptando mi discurso a lo que estoy viviendo de ti. Pues imaginen ustedes que estamos hablando media hora, se nos ha passat volant lo interessant que és el tema. Ella impartís 2 xerrades dissabte a Eurotel a Castelló, en códigonoverbal.com està tota la informació, ho dic per si volen apuntar-se. De matí més enfocada era las ventas, al trabajo, por la tarde más a relaciones personales. El curso de la tarde es precioso, hablamos mucho de emociones, un poquito de inteligencia emocional, hablamos de cómo influir más positivamente en las demás personas y en nosotros mismos. Hablamos de esta técnica que te he dicho que está basada en la empatía, y en la última hora, como es sábado por la tarde, pues hablamos también de seducción. Ojo, no de qué tengo que hacer yo para seducir, como te he dicho antes, a mí no me gusta modificar mi comunicación no verbal, pero de cómo reconocer cuando una persona está seducida, qué gestos inconscientes hace cuando una persona está seducida. I és muy divertido, esa parte es muy divertida. Pues son molt interessants, cursets, y sobre todo ha sigut molt interessant esta conversa, Sonia, mucho gusto. Encantada, encantada. Además és curiós perquè ens hem posat en comunicació via Facebook y ha sigut interessant, ahí no había comunicación no verbal, ha sido todo a través de palabras, pero ha sido muy interesante. Que vaya muy bien el curso, ya volverás cuando quieras y nos cuentas qué tal ha ido. Encantadísima, muchísimas gracias. Pues ya saben vostès que en definitiva la clau està un poc en ser natural i ser tu mateix, que si tens el dia potxo, tens el dia potxo i ja passarà, i en qualsevol cas intentar comprendre els demés sempre ajuda, ella ens pot ajudar. Fins ací, Plaça Major.